En instantes, le invitamos a escuchar la enseñanza de hoy. Si necesita consejería matrimonial o pastoral, puede comunicarse al 2984-867970, teléfono de Argentina. También puede comunicarse por mail, iglesiafuentedevidaroca@gmail.com. No se olvide que puede encontrarnos en www.cercasuyo.com.ar. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Bueno. Ok, bueno, bienvenidos a los que nos ven, los que nos están sintonizando, a los que nos ven ahora, los que nos van a ver después. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Fuente de Vida, General Roca, Río Negro, Argentina. Esperamos sean bendecidos como nosotros a diario. Quería hablarles del perdón, ¿sí? Es algo que, como les comentaba, venía tocando mi corazón hace un tiempo, y si bien estamos familiarizados con la palabra, todos conocemos lo que es el perdón y todos lo tenemos asimilado, hay cosas que a veces nos dejan en incertidumbre o quizá el Espíritu quiere traer claridad, ¿no? En dos o tres puntos que me parecen importantes. Quiero que me acompañen a Mateo 18. 18:23, y déjenme leerles, voy a ser un poquito rápido en esto porque tengo varias cosas que leer, pero bueno, síganme por favor. Mateo 18:23. Esto habla acerca de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y más allá de la historia, creo que en el último versículo dice: mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sus ofensas y todo, abarca muchas cosas, ¿no? Antiguamente, en la época de la que estamos hablando, el que debía se echaba a la cárcel y ustedes dirán: ¿cómo pagaba las deudas si estaba en la cárcel? Si no aparecía nadie para pagar las deudas, quedaba en la cárcel hasta que apareciera alguien, y si no, moría en la cárcel. Así de grave, ¿sí? Esto es paradójico, ¿no? Porque pone en evidencia lo que va a hacer el Señor en el final de los tiempos.
Pero dice, así hará con vosotros si no perdonáis a aquel que debe. De eso se trata la palabra hoy, de poder llegar al punto de entender lo que significa el perdón para nuestras vidas como lo entendemos, ¿sí? Pero ir un poquito más allá para que nos ayude a entender bien el perdón de la manera que nos sirva como cuerpo, ¿sí? Porque tenemos que entender bien el perdón, no es solamente una palabra que se hizo parte de nuestra vida a través del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que asimilarlo y entenderlo de la mejor manera posible para que ayude al cuerpo, para que nos ayude a nosotros como ministerio a expandir ese perdón al resto. El conocimiento del perdón, la comprensión del perdón y también la aplicación del perdón en nuestras vidas hacia los que nos ofenden, porque de eso se trata también la palabra, ¿sí? Tal como lo hizo nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo tenemos todo en conocimiento y asimilado, y agradecemos por la gracia que Jesucristo nos regaló a través de su sacrificio. Hay otra historia que se le dedicó un libro entero, que no es tan largo tampoco, pero es un libro al fin y al cabo, que es Filemón, ¿sí? Que hace unas predicaciones atrás nuestro pastor nos hablaba de este libro, de esta historia. Por favor, acompáñenme y vamos a repasar un poco esta historia, ¿sí? El libro de Filemón, que tiene exactamente 25 versículos, ¿sí? Pero es tan profunda y tan significativa esta historia, y acoplémosla, sumémosla a la que ya hemos leído, y vamos sumando un poquito de conocimiento y entendamos de por qué quizás el Espíritu quiere que entendamos esto. A partir del 4 dice, el amor y la fe de Filemón, ¿sí? Dice, doy gracias a Dios, hablando Pablo hacia Filemón, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, ¿sí? La historia de Filemón, en resumen, habla de Onésimo, su siervo, que escapa de él y que en un momento determinado llega a Roma y se encuentra con Pablo, y a través de Pablo encuentra la salvación o el mensaje de Jesucristo, su legado. Él se hace miembro de la iglesia de Cristo. Y al enterarse Pablo de esto, de que él era, aparte que con el gozo de haberlo traído al reino de los cielos, pero que era un siervo de Filemón, su otra conquista, por decirlo así, que era otro hijo espiritual de Pablo, y que este Onésimo había escapado de Filemón por causa de no especifica bien, pero un delito, algo que había hecho él en contra de su amo. El libro habla de esto y del perdón que trata o de la inducción que hace Pablo en la vida de Filemón para que él pueda volver a aceptar a Onésimo como su siervo y perdonarlo, que es la palabra clave. Perdonarlo, ¿sí? Sigamos leyendo. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, hablando de Filemón, de los sentimientos que tenía hacia su pueblo, hacia sus consiervos, hacia los que él había tocado con el mensaje de Jesucristo también. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo le pide que su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en definitiva, que todo lo que él profesa, ¿sí? El amor y la fe que tiene hacia el resto, a través de Cristo Jesús, pueda ser aplicado en esta situación, ¿sí? El perdón, pero el perdón efectivo, el perdón con amor, ¿sí? El perdón con reconciliación, ¿sí? De eso habla el 6, de que todo lo que él en definitiva aprendió, adquirió como siervo de Dios, hablando de Filemón, puede ser aplicado en esta situación
en donde Onésimo vuelve como siervo arrepentido. Es como que Pablo lo agarró y le dijo, tenés que ir para allá porque es tu amo y vos tenés que reconciliarte con él. ¿Sí? Y junto con eso, junto con mandarlo, lo manda con esta carta, ¿no? El 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sí? Y acá habla Pablo, exhorta la consolación, el amor que da a Filemón. Es como que lo prepara para recibir a Onésimo, ¿no? Fíjese que son características que todos tendríamos que tener. Las características de Filemón. No es menos importante que tenga dedicado un libro estos 25 versículos. ¿Sí? Es un testimonio de una persona que fue puesta por ejemplo sobre el reino de Cristo, sobre el reino de Dios, en ese tiempo y hasta los días de hoy. Entonces fíjese que la consolación, el amor, ¿sí? La oración, la fe que tenía este hombre hacia el resto de sus consiervos, es la que tenemos que tener nosotros como siervos de Dios, como cuerpo de Cristo, ¿sí? Como iglesia que tiene que preparar el camino para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Son todas características que deberían estar en nosotros y quizás de eso se trata esta mañana el mensaje, ¿no? A cada uno le hablará de manera diferente el Espíritu, pero creo que por ahí puede llegar a ir el mensaje. Y dice en el 8, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, el mismo amor que recalcó hace unos versículos atrás, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, ¿sí? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo significa útil, ¿sí? La traducción de Onésimo es útil. En otro tiempo te fue inútil por la ofensa que hizo hacia su amo, pero hoy a ti y a mí nos es útil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de él queda plasmado, imagínense la importancia, queda plasmado en la Biblia esta historia y a través de él queda plasmado el amor que vos ya tenés, Filemón, pero que tenés que ponerlo en práctica con Onésimo, con el que te ofendió, el que se escapó de vos, pero es tan importante que queda plasmado en la Biblia. Y que es el testimonio que nosotros tenemos que tener hacia el resto, hacia los que nos ofenden, hacia el prójimo. Y no solamente perdonar, enseñar el perdón, recibir a la gente, ¿sí? Y orientarlos como cuerpo, porque ya estamos hablando a otro nivel, no es que a nosotros nos falta el perdón. Que se entienda eso. ¿Nosotros somos perdonados o no? ¿Fuimos perdonados? ¿Hay alguien que no ha sido perdonado acá? Nadie. Somos todos hijos de Dios. Todos reconciliados a través de Jesús con Dios. Bueno, este otro nivel nosotros tenemos que dar esto con amor, con fe, con oración, con testimonio al resto. Y habla un poco también de lo que decía el pastor hace un rato, ¿no? Vamos a prepararnos para salir a las calles. Esto nos tiene que servir para, si ya está dentro suyo, poder sacarlo a flote, ¿no? Poder empezar a desengrasar o a engrasar los engranajes para que esto que ya tenemos, que es el amor, la fe, la templanza, la comprensión hacia el resto, nos ayude a como ministerio, como cuerpo y para todo aquel que nos escucha, puedas ponerlo en práctica. Y que eso nos lleve a reconciliación con el prójimo y que el prójimo pueda llevar también, pueda llegar a la reconciliación con nuestro Padre. ¿Sí? El 12, el cual vuelvo a enviarte
Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Sí? Acá habla de que quizás para esto se apartó, para esto es testimonio Onésimo. Para esto es testimonio tu accionar con Onésimo. Para esto es testimonio para la posteridad, hasta los días de hoy. Y de acá en adelante nos pasa la brecha a nosotros, porque nosotros somos testigos de lo que es escrito en la palabra y del ejemplo que nos dio Filemón, porque después se deduce que hubo una reconciliación, pero de lo que debemos hacer, tomar la posta, cuando vamos en las carreras, cuando vemos esas carreras de los velocistas, que es increíble cómo corren y agarran la posta, bueno, así es para nosotros en esta mañana. El testimonio de Filemón y todo lo que encierra su persona, que tenemos que tenerlo nosotros también, y que tenemos que sacar a relucir esas características, tenemos que agarrar la brecha nosotros y seguir hacia adelante. ¿Con quién? Con el que viene, con el que está al lado de nosotros, con el que nos ofendió, con el que el Señor ponga en tu camino, en definitiva. Pablo pudiendo retenerlo, lo envía. Es un detalle eso. Porque él lo pudo haber usado en sus prisiones, en su momento, porque Pablo estaba prisionero en Roma, más allá de que tenía ciertas libertades, él podría haberlo usado para su beneficio entre comillas, porque era para el reino, ¿no? Pero decide enviarlo porque sabe que hay un propósito detrás de esto, que es del que estamos hablando. Lo mando ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, alguien que ya había entrado en el reino, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento. Bueno, eso ya encima le pide alojamiento. Pero bueno, era bravo Pablo, era cortito y al hueso. Te mando Onésimo, vos sabés lo que tenés que poner en práctica. Todos conocemos acerca de tu amor y tu poder de reconciliación con los que te rodean, ¿sí? Vos sabés lo que tenés que hacer con Onésimo. Él ya es parte de nosotros, él es hijo de Dios, vuelve como tu siervo, pero vos sabés lo que tenés que hacer y seguramente vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Eso es lo que le dice Pablo en esta carta a Filemón. Es el mensaje que nos toca a nosotros. Hacer un poco más de lo que nos corresponde, un poco más de lo que pensamos. Si vos tenés que bendecir a alguien, hacé un poco más de lo que tenés que hacer. Si tenés que perdonar, hacé un poco más, reconciliate verdaderamente con esa persona. Hay cosas que, bueno, son entendibles, que son complicadas, ¿no? Hay temas complicados. Pero el perdón tiene que estar. Por lo menos de nuestra parte hacia el resto, ¿sí? De la manera en que Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Hablando del perdón y siguiendo con este tema, hay otra cosa que quizás a veces nos trae confusión. Creo que, capaz que me equivoco, pero hay gente que quizás va a ver el mensaje. Nosotros pensamos que, y nos han dicho a lo largo de nuestra vida, incluso siendo cristianos, que
que obviamente somos salvos y perdonados por Dios, pero que debemos dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho, ¿sí? En esto hay una gran verdad. Pero siento que muchas veces esto no trae paz a nuestras vidas en el sentido de que nosotros relacionamos con que cada cosa que hemos hecho, cada cosa en nuestra vida hay que rendirla delante de Dios y que van a ser, y yo me imagino esto cuando hemos hablado del tema, de que van a haber 800.000 millones de personas atrás de nosotros y van a decir, Isaac, pasa adelante. ¿No? No sé si se han imaginado algo así. Y vos pasás, ¿viste? Y tenés atrás 400, 800 millones de personas que han pasado a lo largo de la historia, no sé cuántas serán, por todos los vivos y los muertos que sabemos. Y van a decir, ¿vos te acordás el día tanto, y lo que hiciste? ¿Sí o no? Que en algún momento se han imaginado eso. Yo me lo he imaginado. ¿Y cuántas cosas hemos hecho de las que nos hemos arrepentido? ¿Sí? Bueno, esto no es así. Esto no es así para los hijos de Dios. El Señor dice que Él se olvida de los pecados que han sido confesados, ¿sí?, delante de Dios. No es que esos pecados van a volver a ser expuestos delante de toda la humanidad, ¿sí? Que esto traiga paz a su vida como en algún momento trajo paz a la mía, porque hay cosas de las que nos avergonzamos. Y todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos. Pero es importante saber que ese pecado tiene que ser confesado delante de Dios a través del nombre de Jesucristo, que es el intermediario, es el que nos lleva a la presencia de Dios. Esos pecados confesados en la intimidad, en tu cuarto, en la soledad de tu casa, donde vos estés, pero confesados, son olvidados por nuestro Padre. Nos vamos a ser expuestos delante de toda la humanidad, apuntados por nuestro Padre que es amor. Y no nos olvidemos de eso. Nuestro Padre es amor. Él no nos va a hacer algo así. Que traiga paz esto a sus vidas. Es diferente el gran trono blanco con el tribunal de Cristo. Son dos cosas diferentes. El gran trono blanco, ese sí va a traer un juicio sobre las personas que son inconversas y que rechazaron el mensaje de Dios, el mensaje de su Hijo Jesucristo, la salvación en sus vidas. Eso sí va a ser complicado. Pero usted y yo que somos hijos de Dios y que hemos confesado nuestros pecados delante de Él, estamos limpios. Estamos limpios. Déjenme leerles una historia que me pareció tan elocuente de lo que estamos hablando. Dice, se cuenta la historia de un sacerdote en las Filipinas, un hombre de Dios amado en su parroquia, pero que llevaba una tremenda carga secreta en su corazón, de lo que hablamos. Él había cometido aquel pecado una vez, hacía muchos años, mientras estudiaba en el seminario. Nadie conocía su secreto. Él se había arrepentido y había sufrido de años de remordimiento por ello. Pero no tenía paz, no disfrutaba de gozo en su corazón ni del sentimiento del perdón de Dios. Había una señora en la parroquia que amaba fervientemente a Dios y que decía que tenía visiones de Dios en las que Cristo y ella hablaban. El sacerdote se mostraba, sin embargo, escéptico acerca de esas declaraciones de visiones de la mujer. Y un día le dijo, dices que tienes visiones en las que hablas directamente con Cristo, pues permíteme pedirte un favor. La próxima vez que tengas una de esas visiones, quiero que le preguntes al Señor, ¿qué pecado cometió tu sacerdote cuando estaba en el seminario? La mujer estuvo de acuerdo y se fue a su casa. Cuando volvió al cabo de unos días, el sacerdote le preguntó, ¿y se te apareció Cristo en tus sueños? Sí, Señor, respondió la mujer. ¿Le preguntaste acerca del pecado que cometió tu sacerdote cuando era joven? Sí, le pregunté. Y el sacerdote le dijo, bien, ¿y qué te contestó? Me dijo que no se acordaba.
Así es el amor de Dios. Todo lo que hemos confesado delante de Él, todo el perdón que hemos recibido, se resume en esto. Él nos acuerda. Cuando nosotros vamos delante de Él y le pedimos perdón, Él nos acuerda más. Que esto traiga paz a sus vidas. ¿Sí? Porque seguramente hay personas que se confunden con esto. Por algo estoy hablando de esto, seguramente le va a servir a alguien y a nosotros mismos si no lo teníamos claro. Nosotros somos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros presentamos nuestros pecados, confesamos con nuestra boca, porque es importante confesar con nuestra boca delante de Dios a través de Jesucristo, que hemos pecado, hicimos esto, Señor, perdóname en el nombre de Jesús, y Él se olvida, Él perdona y se olvida. Este es el perdón que tenemos que asimilar en nuestras vidas. Es parte del mismo perdón que dio Filemón, que fue plasmado en la Biblia a través del libro de Filemón y de tantos otros ejemplos en la Biblia, pero especialmente de Filemón y Onésimo, en donde es expuesto el amor de Filemón y donde tiene que ser expuesto nuestro amor hacia el resto, ¿sí? Pero también ese mismo perdón que hemos recibido, del que hablamos a través de nuestro Dios, nuestro Padre, que también ese perdón podamos llevarlo a la vida de los que nos vamos a encontrar. Pues en definitiva nos vamos a encontrar con gente que necesita ese perdón como lo necesitábamos nosotros en su momento. ¿Sí? Creo que tenía otras cosas también para hablar, pero creo que eso es la clave de esta mañana. Eso es lo que el Señor, el Espíritu, Dios a través de su Espíritu quiere hablar en esta mañana. Asimilemos ese amor, esa comprensión, ese perdón que hemos adquirido y que necesitamos dar, todo lo que hemos aprendido en este tiempo, a lo largo de nuestra vida, todo eso tenemos que ponerlo en práctica. Como Pablo le pidió a Filemón que lo ponga en práctica, nosotros tenemos que hacerlo en este tiempo. Ese es el mensaje. Todo eso hay que derramarlo en la gente que necesita de eso, que necesita ser reconciliada, ¿sí? Que necesita recibir el perdón. Creo que eso es lo más importante en el mensaje de esta mañana, ¿sí? Acompáñenme a orar, vamos a sellar esta palabra con una oración. Padre amado, gracias Señor por tu misericordia, por sobre todas las cosas, por tu perdón, tu amor, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre y recibió esos golpes en la cruz del Calvario, para poder darnos el perdón necesario y poder reconciliarnos contigo, Padre Celestial, a través de ese sacrificio, porque hemos recibido el perdón, porque lo hemos entendido en esta mañana, porque lo sabemos, Señor, ya desde hace un tiempo, de que somos salvos, Señor, por gracia y obra de tu Hijo Jesucristo, porque gracias a Él podemos hablar contigo, podemos aceptar esta palabra, escuchar otras palabras, Señor, pero siempre viniendo desde tu Espíritu, Señor, siempre entendiendo que tú tienes algo que decirnos a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a asimilar esto, a poder ponerlo en práctica, Señor, tal como lo hizo Filemón en su tiempo, como lo hicieron tantos testimonios vivos en su momento. Señor, ayúdanos como cuerpo poder, Señor, entender esto y asimilarlo, Señor, y también trae paz, sigue trayendo paz a nuestras vidas a través de tu perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, límpianos día a día, ayúdanos a que a través de tu Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado a nuestras vidas, pueda traer, Señor, cada falta que hemos hecho delante de tu presencia, traerla a nuestra mente, Señor, para poder pedirte perdón, Señor, si no lo hemos hecho. Y así ser cada día más completos, Señor, y reconciliados cada día más contigo, Padre Celestial. Que ese es nuestro objetivo, ser reconciliados día a día como lo hacía tu siervo David. Señor amado, que cada vez que pecaba, Señor, se postraba delante de tu presencia y pedía perdón, Señor. Y tú reconoces eso, Señor, si no nos sabríamos de David. Señor amado, tú reconoces la humildad de tus siervos,
Señor, y queremos tener esa humildad, Señor, la misma, Señor, que tuvieron personajes históricos, personajes tan importantes y relevantes en tu palabra. Señor, esa misma humildad, Señor, y servidumbre queremos tener delante de tu presencia. Ayúdanos a lograr, Señor, el cometido, ayúdanos a lograr el objetivo que tenemos como cuerpo, como congregación, Señor, y traer reconciliación a aquel, Señor, que está escuchando seguramente, que necesita esta palabra, Señor, y trae comprensión a su vida, Señor, y reconciliación contigo, Padre Celestial. Te agradecemos por todo. Sellamos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.